Deja ya de tocar sin pensar. No seas cabeza dura. Dolores, molestias, pasajes que no salen. Y todo porque no revisas tu técnica y tu posición de las manos. Ya sé que muchas cosas que voy a decir atacan tu sistema de creencias, pero están científicamente comprobadas. La muñeca de la mano izquierda no debe ser doblada, porque al hacerlo se impide su correcto funcionamiento. Las manos, en su posición más relajada, se encuentran en una línea recta en relación al antebrazo. Si dejamos caer el brazo, así lo vemos en posición relajada. Uno de los errores habituales es torcer las muñecas al tocar. Este inconveniente no solo crea una tensión general en toda la mano, sino que aleja los dedos del diapasón y de las cuerdas. Además, si se observa la estructura de todo el brazo, se percibe que la muñeca es el sitio más angosto, donde los tendones están circunscriptos a un menor espacio. Por eso es tan importante no torcer esa delicada zona, ya que se obstaculiza el funcionamiento óptimo de los tendones y de todos los músculos de la mano. Es fundamental evitar este defecto grave a la hora de la ejecución, donde las instrucciones del cerebro se ven literalmente obstruidas en la muñeca. Para peor, este mal hábito produce efectos nocivos en tu salud y muchas veces irreversible a mediano y corto plazo. Si te está ayudando este video, suscríbete al canal y quédate hasta el final. ¡Vamos! Hoy vamos a estar hablando de los principios que escribí aquí en mi libro Cómo construir una interpretación, que está ayudando a muchísimos músicos en todas partes del mundo, en italiano, en inglés y español. Lo podés encontrar en mi página web a un precio absolutamente accesible. 5 motivos por los cuales tu técnica está bloqueada. De eso se trata este video. Primer error fatal. Una vieja teoría enseñaba que la guitarra se toca con los dedos de punta. Esto es, formando un ángulo recto con respecto a las cuerdas. Si se usa el sentido común, se ve que cuando levantamos la mano hacia el diapasón, los dedos de la mano izquierda caen con la yema y mirando hacia los ojos del guitarrista. Si utilizamos esa posición más natural, la cuerda de abajo no quedará asordinada. Incluso acostando los dedos sobre las cuerdas, quebrando las falanges y apoyando los dedos paralelos al diapasón, las notas de cuerdas inferiores no se verán afectadas, salvo que se trate de cuerda al aire. Por lo tanto, no hagamos de la excepción una regla. Si esta técnica beneficia a la relajación en la mayoría de los casos, sería lógico emplearla siempre y hacer excepciones solo cuando hay que tocar la cuerda de abajo al aire simultáneamente con una nota pisada en la cuerda superior. Esa forma de tocar con los dedos en punta te trae los famosos callos. Los buenos guitarristas no tienen esos callos, tocan relajados. Me acuerdo que hace ya bastantes años un profesor en la ciudad de Buenos Aires le decía a sus alumnos que para no tener callos había que orinarse los dedos. ¡Madre mía! Si tienes el mal hábito de pisar con la punta de los dedos, trata de vencer el defecto por oposición, como decía mi maestro. Puedes hacer escalas doblando la primer falange del dedo hacia adentro. En ocasiones innecesariamente se forman callosidades en los dedos. Este problema deriva justamente de no tocar con la yema y presionar excesivamente con la mano en el diapasón. Te muestro el ejercicio. De esta forma, con el tiempo, lograrás un término medio entre lo que es tocar con los dedos de punta y ver realmente con la yema del dedo, la huella digital. Dijimos, no quebrar las muñecas de las manos, que es una posición tan nociva, y dijimos, como segunda cosa, no pisar con los dedos de punta en la mano izquierda. Número 3, error muy común. Sonidos fieros, horribles, crujientes. ¿Por qué? Porque se olvidan de algo muy importante. Para obtener mayor calidad del sonido,
debe pisarse el casillero casi sobre el traste siguiente. Muchos defectos de sonidos, como notas rotas, se deben a la falta de atención a este pequeño gran detalle. El arte está lleno de sutilezas que diferencian un gran intérprete de otro que no lo es. El desafío es tratar de lograr un sonido profesional y esto supone limpiarlo de impurezas. Te doy un ejercicio. Una simple escala cromática pisada bien adelante. Ahora, una simple escala cromática pisada bien atrás puede ser un desastre. No se sabe si es una guitarra o un berimbau. ¿Cuántas veces escuchaste esa guitarra así en grabaciones en tantos lados? No seas uno más. Los dedos de la mano izquierda y derecha deben preservar la posición curvada natural que reúne mayor energía, porque cuando se abren pierden el foco de su centro. El pulgar de la mano izquierda puede asomar o no por encima de la línea del diapasón, y eso depende del tamaño de la mano. Yo mido 1,90 m, a veces se ve un poco el pulgar. Pero otra cosa muy distinta es ponerlo en forma de gancho sobre el diapasón. Antiguamente algunas escuelas obligaban a sus alumnos a no mostrar ese dedo por encima del mástil, obligándolos para ello a caer en el grueso error de doblar la muñeca así. El pulgar izquierdo, también tenemos que tener en cuenta, se ubica en línea con el índice, porque así es naturalmente. Si yo dejo la mano relajada, así es. Y al moverse la mano en el diapasón, debe preservarse siempre esa relación para no caer en tensiones innecesarias. Otra cosa es ponerlo, como te decía anteriormente, de manera errónea en forma de gancho. Eso no es bueno para la salud. Científicamente comprobado. No me creas. Ponelo en práctica. Quinto y último, la mano derecha debe ir en 45 grados en relación a las cuerdas, sin tapar la boca del instrumento para que la transmisión del sonido no tenga obstáculos. Tampoco debe doblarse la muñeca, ni hacia adentro ni así. Basta ya de esos sonidos latosos. No solo bloqueas los canales, sino que el sonido se aprieta. Escúchalo. En 45 grados a la cuerda suena así. Con la muñeca doblada suena así. ¿Te das cuenta que cambia todo el timbre? Entonces depende del ángulo que vos puedas darle a la guitarra, la calidad que vayas a lograr, porque de eso depende el timbre del sonido, el color del sonido. Entonces, respetemos la naturaleza del cuerpo, respetemos lo que es la relajación. Si te gustó este contenido gratuito, imagina todo lo que encontrarás en el interior de mis libros. Escribe a mi mail, escribe a mi página web y encontrarás todos los detalles para adquirirlo. Suscríbete al canal, ayúdanos con una membresía mínima de 2 euros y recuerda, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza exactamente ahora. ¡Viva la música! ¡Chao!